La historia del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas y más amadas por todas las personas, ¿verdad? Esta parábola la encontramos en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y esta será la maravillosa historia que estudiaremos el día de hoy. Y Dios, a través de ella, hablará profundamente a nuestro corazón. Así que, bienvenidos. La historia del hijo pródigo contiene tres personajes centrales que voy a mencionarlos y hacer como un pequeño spoiler realmente de cada uno dentro de la historia. En primer lugar, esta historia nos presenta al Padre, el Padre que representa realmente a un Dios misericordioso y lleno de gracia, que se goza profundamente cuando un pecador se arrepiente y que hace fiesta en los cielos cuando esto sucede. En segundo lugar, encontramos al Hijo, el Hijo pródigo, que representa a un pecador que sinceramente se arrepiente de sus pecados. Y en tercer lugar encontramos al Hijo mayor. Es bien interesante porque en esta parábola representa a los fariseos y a los escribas y judíos celosos porque Dios tenía misericordia de gente pecadora. Así que miremos cómo inicia esta preciosa historia. En los versículos del 1 al 3, Jesús dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oído. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y come con ellos. Note usted que el contexto de la conversación o de esta conversación entre escribas y fariseos es donde nace esta parábola. Esta conversación sobre por qué Jesús recibe a pecadores, come y habla con ellos. Porque es que dentro de su concepción teológica, los escribas y fariseos no podían comprender cómo este tipo de hombres podían tener una relación cercana con el Dios Todopoderoso, como Jesús se los indicaba, con un Dios santo. Era imposible para ellos que Dios tratara igual a un publicano y a esta gente pecadora, que como los trataba a ellos, que eran gente que se esforzaba por cumplir meticulosamente cada punto de la ley. Y algo de esto ya estudiamos en otra parábola pasada, que es la parábola del fariseo y el publicano, que trataré de dejárselas por acá para que la puedan ver esa parábola también. Muy bien, la vida de estos hombres estaban llenas de un legalismo que destruían sus mentes toda la gracia que Dios tenía para brindar a los pecadores. Así que esta parábola nace para quebrantar precisamente ese legalismo en la mente y en el corazón de estos hombres. Por eso el versículo 3 dice: entonces Jesús le refirió a esta parábola diciendo. El tema central realmente de estas tres parábolas que encontramos unidas en este bloque de parábolas, que son la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, es para mostrar el amor y la misericordia y la gracia que Dios tiene por aquellas personas que están perdidas y cómo Dios se goza. Hay fiesta en los cielos cuando estos pecadores se arrepienten y vuelven a una relación con el Señor. Hoy vamos a estudiar esta maravillosa historia del hijo pródigo para entender precisamente la gran misericordia que Dios tiene por los pecadores. Y hemos dividido esta historia en 4 grandes escenas. Así que vamos a iniciar con la primera de ellas, que he titulado La rebelión. El versículo 11 y 12 dice: también dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Aquí vemos un hijo que se cansó de vivir bajo la autoridad y bajo el cuidado de su padre. Un hijo que se cansó de estas cosas. Así que este hijo le está exigiendo a su padre que por favor le entregue la parte de la herencia que a él le corresponde. Una petición, déjeme decirle, bastante escandalosa, que realmente a lo que equivale es a pedir la muerte, a desear la muerte de su padre. Ya que por lo establecido en la ley, este hijo no tenía derecho a recibir su herencia mientras su padre realmente viviera. Aquí vemos un hijo que está mostrando toda su rebeldía, toda su ingratitud, pero también todo su desprecio por un padre que realmente le ha amado y un padre que ha cuidado de él.
¿Sabes lo que realmente este joven merecía? Este joven no merecía su herencia. Lo que este joven merecía por causa de ese pedido no era la herencia, era la muerte. Voy a leerles lo que está en la ley de Dios, escrito en la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21, que realmente es algo muy fuerte en la manera como deberían tratarse este tipo de hijos que eran rebeldes y contumaces. Dice la palabra de Dios: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué impresionante estos versículos, ¿verdad? Wow, es un castigo realmente muy fuerte establecido en la ley de Dios para castigar la rebeldía. Aquellos chicos que persistían en su rebeldía y no obedecían a la voz de sus padres. Este joven realmente merecía este castigo por el pedido tan aterrador, por haberse atrevido a pedir la herencia en un momento en que él realmente no debería pedirla, porque con esto estaba menospreciando y deseando la muerte de su padre. Ahora, ¿cuál es la reacción de su padre cuando él se entera de este pedido que su hijo le está haciendo? Versículo 12 nos dice simplemente que su padre les repartió los bienes. Este padre está mostrando toda su clemencia y su generosidad, concediéndole esta insolente petición que este joven le trajo. Este padre no hizo lo que por la ley podía hacer, de negarle la herencia en ese momento y haberlo sacado realmente para que muriera por rebelde. Ese padre lo que hizo fue realmente desde ese momento empezó a mostrar la gracia y el amor aún en medio de la necedad, de la terrible necedad de su hijo. Realmente nos preguntamos qué fue lo que motivó a este joven a salir de la cobertura, del cuidado de un padre tan bueno y tan amoroso y tan protector y tan proveedor. ¿Por qué quería irse de la casa de su padre? Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Miren, aquí está la clave. El deseo que tenía este joven de vivir una vida a sus anchas, una vida de pecado y de libertinaje, de hacer lo que no podía hacer en la casa de su padre, porque tal vez se sentía cohibido por la autoridad y la figura de su padre. Y esto es lo que uno ve que realmente hacen muchos jóvenes que se van de su casa y quieren dar vía libre a su desenfreno moral. Eso era lo que este chico realmente quería hacer. Ahora, esta parábola lo que realmente representa es la caída del hombre. Es nuestra caída en el huerto del Edén. Es la rebelión del hombre contra Dios, contra un Dios amoroso. Y la destitución de la presencia del Señor que tenemos nosotros por causa de nuestro pecado. Mire, cuando el hombre cae, lo que desprecia es el señorío de Dios sobre su vida, su paternidad, su cuidado, su protección, su provisión, y se rebela contra la voluntad de un padre amoroso, del mejor padre. Esto fue lo que sucedió en la rebelión, la rebeldía, en el huerto del Edén. Ahora, las personas dicen todo eso por morder una simple fruta. Es que el problema no era la fruta. El problema fue el acto de rebelión como tal, que era lo que este chico estaba haciendo. Saben, los puritanos decían que cuando pecamos, lo más grave no es la grandeza de nuestro acto o de nuestro pecado, sino la grandeza y la santidad de aquel contra quien cometemos este acto de rebelión. Y Dios a nosotros, habiéndonos podido matar inmediatamente después de la caída, no lo hizo. Dice la palabra que lo cubrió con pieles antes de destituirlo de su presencia, pero lo sacó del huerto y lo dejó a expensas de su pecado. Y esto es lo que realmente pasa en la parábola. El padre le permite al hijo salir de casa y lo dejó a expensas de su propia voluntad, una voluntad que amaba el pecado y que el pecado poco a poco iría destruyendo su propia vida. Esa es la primera escena. Miremos ahora la segunda escena, la condición en la que este joven
cae. Versículo 13. No muchos días después, este joven se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven lo que hizo fue que juntó todo el dinero y se fue a una provincia, ojo, apartada, es decir, lo más lejos de su padre, huyendo de la presencia de su papá. Y dice que en esa provincia este joven desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dio rienda suelta a toda su inmoralidad. Esta realmente, hermanos, es la razón por la que el hombre huye de Dios, y la parábola nos lo muestra muy bien. Es la razón por la que el hombre está huyendo de Dios desde el huerto del Edén, desde la caída. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ama su pecado y no quiere ser estorbado del mismo. Esta es la razón por la que realmente el mundo rechaza a Cristo, porque realmente no le aman. Y ama más su pecado. Y es por esto que tenemos que orar por los perdidos. Cuando uno lee Juan capítulo 1 versículos del 10 al 12, dice la palabra de Dios: en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan, allí mismo, el capítulo 3, el versículo 19 nos dice: y esta es la condenación, oído a esto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta parábola precisamente nos muestra de una manera perfecta esa actitud de rechazo y menosprecio que el hombre tiene por la presencia de Dios y por la gloria de Dios, a causa de amar su propio pecado. A expensas del pecado, el hombre menosprecia la misericordia, el amor, la bondad, la provisión, el señorío de Dios sobre su vida. Esta parábola revela la oscuridad de la condición de un corazón que ha caído de la gracia del Señor. Esa es la esencia de esta parábola. Ahora, volvamos a la historia, porque nuestra historia, la historia que cuenta Jesús, se pone bien maluca. Pues donde este joven pensaba que iba a encontrar su felicidad y su placer, fue allí donde encontró su propia destrucción. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Su descontrol lo llevó a la bancarrota total. Su primera consecuencia fue que desperdició su vida, desperdició su tiempo, su dinero, sus fuerzas, su juventud, su salud. ¿Qué decisión más torpe ha tomado este joven al irse de la casa de su padre? Y Jesús va desarrollando el guión de esta historia con una trama bastante dramática, pues justo en el momento que todo lo había malgastado, entonces nos dice la historia que llegó una gran hambre a aquella provincia y que a este joven comenzó a faltarle su sustento. Como decimos popularmente, se juntó el hambre con la necesidad, ¿verdad? Pero sabes que yo realmente lo que veo aquí, aunque es un momento dramático y catastrófico, lo que realmente yo veo es la mano de la misericordia de Dios obrando en su soberanía a favor de este joven. Y tú me dirás, ¿pero cómo así? Sí, es Dios permitiendo que el hambre golpeara la vida de este joven, que la necesidad golpeara esa provincia y con eso la vida de este joven, para que llamara la atención. Como dice C.S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios para cuando estamos sordos podamos prestarle atención. Fue el gran amor soberano de Dios el que orquestó todas estas circunstancias de dolor para presionar a este joven a que regresara precisamente a su casa. Nosotros entendemos de esta parábola que cuando Dios quiere extender su misericordia a alguien, Él mueve el cielo y la tierra para hacerlo. Y nada, escucha esto, nada podrá detener la voluntad de Dios. Cuando Él lo desea hacer, Él usa todas las circunstancias. ¿Sabes por qué? Pues hay que entender que esta parábola nos enseña, y toda la Biblia, que Dios es soberano, pero Dios también es todopoderoso. Y esto es maravilloso, poder tener un Dios realmente de esta dimensión.
Pero Jesús empieza a ser más gráfica y más intensa y más dolorosa la tragedia, porque aquí no ha acabado todo. Miren lo que dice: cuando todo lo hubo malgastado y la gran hambre tocó su vida, dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos. ¡Wow! Tú me estás diciendo que se le está enviando a un judío a apacentar cerdos. ¿Tú sabes lo que significa eso para un judío? El cerdo para un judío es un animal impuro, porque está escrito en la ley de Dios. Eran uno de los animales más despreciables. Ellos no tocaban los cerdos, no comían y mucho menos comían los cerdos. Este trabajo que este joven está pidiendo es la peor clase de trabajo que se le puede proponer a un judío. Es un trabajo realmente bajo y despreciable para un judío. Yo me imagino el rostro de los escribas, fariseos y de todos los que escuchaban la historia cuando Jesús dijo que este joven se fue a pedir que por favor le permitieran apacentar los cerdos. No me imagino la cara de los escribas y de los fariseos en ese momento. Pero saben, las condiciones de hambre y de necesidad eran tan fuertes que movieron a este joven a pedir este tipo de trabajo, a trabajar en esto. Pero ahí la historia no es donde más fea se pone. Jesús continúa profundizándonos en el dolor, en el corazón de este chico, cuando nos dice que en el versículo siguiente, el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta es una figura impresionante. Esta parábola realmente es una completa ofensa para un judío, especialmente para los escribas y fariseos. Era irritante escuchar estas parábolas y esta historia de este joven. Ahora, es que fue por contar este tipo de historias que ellos realmente sintieron un celo profundo y que mataron a Jesús por historias como esta, como la del publicano y el fariseo, como la del buen samaritano, que ofendían profundamente el ego de los escribas y fariseos. Este joven era una verdadera vergüenza para cualquier judío. Su estado de degradación fue total. Pero saben, este joven te representa a ti y me representa a mí. Este joven representa la condición humana separada de Dios, la terrible condición en la que el hombre cayó por causa del pecado. La parábola describe lo más bajo y lo más vil del pecado, la miseria a la que nos ha llevado nuestra rebelión contra Dios, la manera como ha destrozado profundamente nuestra vida. Mira, la vida del hombre sin Dios, te quiero decir, es una profunda miseria. Aunque por fuera todo parezca estar bien, por dentro está atestada de muerte y de inmundicia. Yo creo que humanamente no hay algo más gráfico para mostrar la necesidad que el hombre caído tiene de el pecado que esta parábola que Jesús nos muestra de manera tan gráfica, como deseaba llenar su vientre con las algarrobas, con la porquería de los cerdos, porque eso es el pecado, es desear la porquería del mundo, las algarrobas de los cerdos. Qué imagen tan perfecta para mostrar la condición de un corazón caído que anhela el pecado. El hombre, por causa del pecado, ha llegado a niveles de inmoralidad inimaginables. Es lo que Jesús está presentando en esta parábola. Y eso es precisamente, por ejemplo, en lo que nos muestra Romanos capítulo 1, que nos revela el grado de degradación en el que el hombre ha caído, el grado de inmoralidad. Tú lo puedes leer, Romanos capítulo 1, que ha desatado el juicio y la ira de Dios por causa de la degradación moral que el hombre ha vivido por amar más el pecado que a su Padre que está en los cielos. Esa pues es nuestra segunda escena. Miremos ahora nuestra tercera escena. Esta la he titulado El arrepentimiento. Miremos lo que sucede cuando este joven empieza a tocar fondo con su vida. Miren por favor el versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe qué sucedió? Que las circunstancias empezaron a presionar el corazón de este joven para llevarlo a recordar realmente la manera como él vivía cuando estaba en la casa de su padre. Miren, estoy seguro que si este joven hubiera pasado por esa experiencia tan dolorosa,
hubiera continuado, hubiese seguido en su necedad, en su torpeza. Fue el dolor, fue la aflicción la que lo llevó a reflexionar. Y es que el dolor es una de las cosas realmente que el Señor utiliza para permitirnos reflexionar sobre la condición de nuestro corazón. El dolor tiene la capacidad de llevarnos a hacer una profunda autoevaluación de nuestra propia vida y poder, en cierta manera, arrepentirnos y mirar aquellas áreas en las que le hemos fallado al Señor, poder reconocer nuestra necedad y nuestra torpeza. De hecho, una de las razones por las que Dios permite que vivamos las consecuencias de nuestro pecado, que enfrentemos situaciones dolorosas, es precisamente para que ellas nos conduzcan, nos presionen hacia tener una actitud del arrepentimiento en nuestra vida. Miremos lo que el joven entonces meditó en su corazón en este encuentro, porque obviamente estaba avergonzado de regresar a su casa. Por lo tanto, este joven piensa de qué manera lo iba a hacer. Miren lo especial que Jesús nos lo relata en el versículo 18 y 19. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben? Este pensamiento revela un corazón realmente arrepentido. Podemos ver cómo este joven reconoce su terrible pecado contra Dios y contra su padre, ¿verdad? Cuando dice: he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. Este joven lo medita ahí en su corazón. Este joven no minimiza ni maquilla el pecado y la rebelión que había cometido. Realmente la reconoce. Voy a ir donde mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado primero contra el cielo, contra Dios, y luego contra ti. Miremos bien sus pensamientos, porque si hay algo que a mí me emociona es realmente ver cómo Jesús nos permite entrar al corazón de los protagonistas de sus parábolas y nos permite entender lo que piensan, lo que sienten, lo que viven. Y este joven está meditando la manera como iba a decirle a su padre cuando se vuelva a reencontrar, cuando se vuelva a ver con él, obviamente porque se encontraba en un estado de profunda vergüenza para volverle a dar la cara a su padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco mi rebelión. Rebelión primeramente contra Dios y en segundo lugar contra ti, oh Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Te ofendí con mis actos, ofendí tu nombre, tu reputación. No soy digno de ser llamado tu hijo. Así que por favor, contrátame y hazme uno de tus jornaleros. Como decirle: Padre, yo ya no soy digno de llevar tu apellido, pero por la necesidad que tengo, por favor, contrátame para poder comer, para poder sobrevivir, para poder subsistir debido a la condición en la que me encuentro. Hazme como un siervo tuyo, como un esclavo. No merezco nada más que eso, oh Padre. Estas frases realmente lo que representan es como el intenso dolor que vive un hombre cuando realmente se arrepiente, porque es que el arrepentimiento debe producirnos dolor en nuestro corazón. El arrepentimiento para salvación sucede cuando hemos visto lo que este joven vio, nuestra condición de pecado, nuestra vileza, cómo hemos ofendido a Dios, la santidad de Dios, cómo hemos ofendido a nuestro Padre. Cuando estamos en medio de ese dolor, entonces podemos mirar a la cruz, aferrarnos a ella y recibir la misericordia y el perdón de Dios. Mira, la salvación es un asunto gratuito, es un asunto que depende de la gracia de Dios, pero definitivamente el arrepentimiento es algo que debe dolernos, que debemos experimentarlo, que debemos sentirlo. El verdadero arrepentimiento va acompañado de un profundo dolor por causa del pecado con el cual nosotros hemos ofendido a nuestro Dios. La pregunta que yo hago es: ¿realmente todos nosotros hemos experimentado ese profundo dolor por nuestro pecado? Cuando pecamos, experimentamos ese dolor por haber ofendido la santidad y la grandeza de uno bueno. ¿Será que nuestro corazón se duele de esta manera? Saben, esta es la gran diferencia entre un verdadero cristiano y alguien que no lo es. Y así llegamos entonces a nuestra cuarta escena de esta historia, que la he titulado El retorno a casa. Viene tal vez la escena más conmovedora de toda la historia, ¿verdad? Versículo 20.
Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Saben? Cuando el padre vio a este joven, a su hijo, se emocionó tanto que salió corriendo y se echó sobre su cuello y le besó. Pero dice el texto, porque fue movido a misericordia de ver la condición en la que su hijo había llegado. Revisemos un poco lo que este padre hizo. En primer lugar, corrió. Eso muestra el deseo de verlo, el deseo de que pudiera estar con él, la alegría de que este joven regresara. No pudo contener y hizo algo que normalmente estos judíos no hacían, que estaban en este rango de reputación, de correr, de levantarse su túnica, amarrársela, mostrar sus piernas. Era algo vergonzoso y correr hacia su hijo. Pero este padre lo hizo. Este padre se humilló. Este padre se humilló porque se emocionó tanto de ver a su hijo que había retornado a casa y quería mostrarle su amor y su misericordia. Por eso se echó sobre su cuello y lo besó. Esto es muestra de cómo él conservaba su profundo amor por su hijo a pesar de lo que había hecho. Este padre no guardó ningún resentimiento. Este padre antes guardaba la esperanza de que algún día ese hijo regresara a casa de nuevo. Realmente esta escena es como el núcleo de la parábola, como la esencia de la parábola. Es la razón principal por la que el Señor cuenta esta historia, porque en ella manifiesta la misericordia de Dios por el pecador que realmente se arrepiente, que era lo que el Señor realmente quería dejar muy claro en la mente de estos escribas y fariseos que tenían esta conversación en contra de las actitudes de Jesús en ese momento. Recuerden que Jesús está respondiendo a la pregunta que ellos hacen, y es: ¿por qué se junta y come con pecadores? Jesús está respondiendo a través de esta parábola. Con esta parábola Jesús deja muy claro que Él vino a salvar lo que se había perdido, que Él vino a llamar a pecadores y no a justos al arrepentimiento, que Él vino para restaurar la relación nuestra, de nosotros los pecadores, con nuestro Padre que nos ama profundamente. Jesús vino a morir en una cruz para que nosotros realmente pudiéramos regresar a la casa de nuestro buen Padre. Por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Es una expresión tan grande de amor, es una expresión tan maravillosa de amor. La obra de la cruz es la manifestación viva, más grande, más gloriosa del amor de Dios por los hombres pecadores. Es la mayor manifestación de su misericordia, de su gracia. Y ese acto de la cruz y la resurrección de Cristo es lo que garantiza que nosotros realmente podamos volver a casa, volver a nuestro hogar. En este momento tan afectivo y tan conmovedor que están viviendo los dos allí, su hijo entonces le dice las palabras que había programado decirle: Padre, versículo 21, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le dijo justo aquello que él había pensado. Este joven no maquinó ninguna mentira ni ninguna excusa. Era su deseo realmente ser un esclavo de ese padre tan bondadoso. Su deseo realmente era genuino. Pero miremos ahora cómo reaccionó su padre cuando escucha esta petición de su hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Con esta acción, este padre está demostrando el profundo amor, pero también está sanando el corazón y está restituyendo el honor de este hijo que se había perdido. Lo está restituyendo a la familia, lo está haciendo sentir parte, y quiere que con esto todos los demás vean que este padre le ha aceptado. En primer lugar, le hizo sacar el mejor vestido, el vestido que se reservaba para los huéspedes de honor de la casa. Lo hizo sacar para dárselo a su hijo, para cambiar esas vestiduras andrajosas y malolientes y ponerle un vestido nuevo. En segundo lugar, le puso un anillo en su mano, un anillo que le restituía la autoridad, porque el anillo significaba la autoridad, era con lo que se firmaba, significaba la autoridad, que tenía nuevamente la autoridad como hijo de esta casa. Y en tercer lugar, le puso calzado en sus pies.
Por regla general, el calzado no era usado por los esclavos. Esto representa que este padre realmente le está restituyendo a la condición de hijo, no de esclavo. Con estas acciones lo que el padre hace es arrancar la culpa del corazón de su hijo, arrancar la vergüenza de la mente y del alma de su hijo. Y le deja muy claro que él era y seguirá siendo su hijo por siempre. Indiferente de lo que este hijo haya hecho, él lo seguía amando, lo restituyó. Esta, hermanos, es la actitud del Padre, pues es la misma actitud de Dios cuando nosotros regresamos a Él, cuando nos arrepentimos y volvemos a nuestro Padre a través de Cristo. Dios nos revela su amor, Dios nos viste con vestiduras nuevas, con vestiduras de justicia, con la justicia de Cristo nos viste para estar delante de Él, delante de su santidad. Dios también nos otorga los beneficios de hijos, nos da su autoridad, dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay una autoridad de ser hechos hijos que ha sido legalmente puesta sobre nosotros cuando nos hemos arrepentido. Pero también Dios nos calza con el apresto del evangelio de la paz. Nos da una restauración plena como hijos. Una restauración que nada nos puede quitar. Pone su espíritu en nosotros para que nosotros podamos clamar: Abba Padre, papito lindo. Podamos sentirnos hijos, podamos vivir como hijos. Todo eso sucede en la conversión. La gracia de Dios es derramada abundantemente. Dice que el amor de Dios es derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eso es lo que pasa cuando retornamos a casa. Permítame concluir esta historia mostrando cómo Jesús termina su maravilloso relato. Jesús, yo creo que debía tener a todos con los ojos muy atentos en el final de la historia, todos escuchando con atención cada frase que Jesús producía de sus labios. La parábola termina con una gran fiesta. Versículo 23: y traed el becerro gordo, dice el padre, y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mandaron a traer el becerro gordo, el becerro que se engordaba para una fiesta especial. Allí, en medio de las danzas y de la comida, este hijo es restituido a su posición de hijo. Hermano, esto es lo que sucede en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Cuando tú y yo nos arrepentimos y llegamos a Cristo, hubo fiesta en los cielos. Y es lo que estas tres parábolas dice. Dios se goza, los ángeles se gozan, celebran. El cielo entero se estremece, se conmueve a causa del gozo, del regocijo y de la alegría que hay cada vez que un pecador se arrepiente. Pero la historia parece tener un cuarto personaje. Sí, un personaje muy silencioso pero indispensable. Un personaje sin el cual la fiesta no hubiera sido posible. Un personaje que algunos se atreven a decir que es tal vez uno de los más importantes, que juega un papel protagónico, muy protagónico en la historia. Este personaje es el becerro. Este becerro que estuvo dispuesto a ser sacrificado para que la fiesta pudiera tener su lugar, para que todos pudieran comer y regocijarse de que este hijo hubiera vuelto a casa. Hermano, en nuestra historia, en la historia de la vida real, en nuestra historia como hijos pródigos, déjame decirte que el Cordero de Dios, el Cordero puro, inocente, sin mancha, estuvo dispuesto a entregar su vida totalmente como una libación derramada en la cruz de Calvario, su sangre derramada, para que tú y yo pudiéramos volver a casa, para asegurarnos el retorno a casa, para que pudiera haber una fiesta en los cielos y a la vez en nuestro corazón, una alegría profunda que nada nos podrá robar, porque hemos vuelto a la presencia del Padre. Jesucristo es ese Cordero inmolado en la cruz del Calvario para que pueda haber fiesta por nuestro retorno a casa. Mira, la salvación para nosotros es gratuita, no nos ha costado nada, pero para nuestro Padre Celestial tuvo un alto costo, fue supremamente alto. Él tuvo que poner la vida de su amado Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que fuera asesinado de una manera atroz, para que fuera atravesado, traspasado por su ira, para que su sangre fuera vertida en la cruz y de esta manera garantizarnos el retorno a casa.
Bueno, quiero dar muchas gracias a las personas que están en nuestro canal y que han escuchado esta predicación y han llegado hasta el final. Saben, es mi deseo que esta parábola te motive primero a entender la maravillosa obra de la cruz, lo que Jesús hizo para que pudieras volver a casa. Pero también, en segundo lugar, que te motive para predicar el Evangelio, para compartir el Evangelio a las personas que no conocen a Jesús, porque ellas están todavía comiendo las algarrobas de los cerdos, deseando llenar su vientre con cosas del mundo que nos sacian, que nos hacían, pero tú y yo tenemos el pan de vida para ofrecerles. Así que ánimo, comparte a Jesús. Bueno, te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta al video, dejes tu comentario, lo compartas si crees que puede ser de bendición para otras personas. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Chao, chao.